Bueno, buenos días a todos, o tardes, o noches, dependiendo de cuando estén escuchando y viendo esta grabación. Tengo el gusto de estar con ustedes el día de hoy. Yo me presento, soy Miguel Alejandro Saavedra, soy médico pediatra. Soy personal de la Coordinación de Programas Preventivos. Actualmente soy el responsable de la División de Salud Reproductiva y Neonatal. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un tema un poquito, pues a veces fuera del usual que estamos acostumbrados como parte del área médica de primer nivel y que requerimos darle un seguimiento muy especial. En el sentido de la atención integral a lo largo de la línea de vida, uno de los grupos que a veces se nos antojan como desapercibidos o que a veces son muy visualizados son los adolescentes. ¿Y por qué estos aristas tan distintos uno del otro? A veces no son visualizados en su mayoría porque son como este pequeño sándwich, que es este brinco entre la infancia y entre la adultez. Quedan como los intermedios. Ni son niños niños, ni son adultos adultos, pero también son muy visualizados porque este grupo tiene muchas oportunidades y áreas de acción que se pueden realizar de una forma temprana. He ahí la necesidad de tener un apego y un acercamiento al adolescente. No son niños grandes, no son adultos chiquitos, son adolescentes. En este sentido, pues hay una atención que debemos de nosotros brindarle. Eh, el adolescente como tal es un grupo etario que tiene varias complicaciones o que tiene varias tentaciones, por decirlo de alguna manera, que debiéramos nosotros como médicos de primer nivel poderlas ayudar o poderles ayudar. Eh, el adolescente, como comentaba al principio, es esta bisagra entre el paso de la niñez y la infancia y el paso hacia la adultez. Y ese grupo etario queda tanto en el sándwich que pueden hacerse muchas cosas con ellos. De acuerdo con la OMS, pues bueno, ya sabemos en la definición que va desde los 10 años hasta los 19 años, aunque en la República Mexicana la edad legal para poder decir que es un adolescente es hasta los 18 años. Y esto meramente por el corte que se le dio al adolescente para poder ya votar a partir de esta edad. Pero biológicamente se menciona que es hasta los 19 años. Es un periodo muy acelerado. Si ustedes recuerdan en las curvas de Scammon que teníamos sobre el crecimiento, hay dos grandes picos de crecimiento. El primer pico desde el nacimiento hasta los primeros 2 años. Después la tasa de crecimiento se sigue dando, pero con un ritmo menos acelerado y se vuelve a acelerar durante la pubertad y la adolescencia para declinarse en su totalidad durante la adultez. Entonces, en el periodo del adolescente hay estos grandes cambios que se pueden dar, desde el crecimiento físico, crecimiento emocional, intelectual, eh, la maduración física como tal, o sea, pues creces, pero también comienzas ya a tener la maduración, la condición sexual, que también ya comienza a describirse, a interpretarse el adolescente como una persona sexual y comenzar a relacionar su sexualidad y identificarse dentro de alguno de los grupos, ¿no? Y evidentemente la parte final, el desarrollo de la identidad. Yo creo que no está de más que decirlo, pero todos fuimos adolescentes, evidentemente en algún momento fuimos más jóvenes y pues todos buscamos nuestra identidad. Y la identidad o la pertenencia a un grupo, la primera vez se forjó desde la adolescencia. Conforme pasa el tiempo, pues nuestras decisiones pueden ir cambiando, pero las primeras decisiones de identidad, de formación de grupo, de identificación de grupo, se da en la adolescencia. Y es aquí donde nosotros podemos intervenir. El adolescente, como les comentaba hace ratito, está pues propenso a varias causas o a varios males. Uno de esos, como dice la lámina, el embarazo adolescente, el consumo de sustancias, el riesgo de infección de transmisión, de enfermedades de transmisión sexual, evidentemente la violencia y el aborto en condiciones inseguras. Entonces, son condicionantes que debemos de tener observándolos durante la presencia de una consulta con el adolescente. Para bien o para mal, y vuelvo a repetir esta parte, ellos son este sándwich biológico, entonces podemos incidir de forma muy oportuna en estas etapas. Eh, Hay algo muy práctico. ¿Por qué se llaman adolescentes?
El término viene del latín, bueno, no les voy a contar todo el antecedente, pero significa que adolecen, que no les duele, pero ellos sí tienen otras dolencias que no se pueden observar, quizá físicamente, ¿no? Es el estado durante el desarrollo que tiene un mayor acceso a fuerza, inteligencia, son más despiertos, más activos, no los cansan, no se enferman casi, de ahí el nombre de adolescentes. Pero hay vulnerabilidades en otro tipo de sentido. Por ejemplo, las mujeres adolescentes o las personas identificadas como mujeres en adolescencia pueden ser producto de, o pueden ser, o pueden tener, bien dicho, problemas con violencia, tanto violencia de género, desde el aspecto sexual o el aspecto agresivo o el aspecto discriminatorio. Y evidentemente también las cuestiones económicas. Aquí, para bien o para mal, la discriminación no identifica o no tiene un rasgo que pueda decir, ah, bueno, aquí sí, aquí no. Esto es, sin importar el nivel socioeconómico, puede haber eventos o datos de una discriminación y situaciones en que ponen al paciente adolescente vulnerable. Hay necesidades, como todos los grupos etarios, que se deben de procurar. En el adolescente se repiten estas igual. Educación, salud, recreación y la participación. Es en este tiempo que el adolescente comienza a ser partícipe de las acciones de su medio, también comienza a tener ya acciones de toma de decisión en su comunidad o en su familia o en el rubro muy local y existe la posibilidad de que tenga un desempeño pues un poco mayor dependiendo de cómo se esté dando la situación. Al igual que en la adolescencia, que en la infancia, la adolescencia también tiene necesidades básicas. Y una de estas es la oportunidad de desarrollo, la creatividad, la productividad, el generar y adoptar valores y consolidar hábitos. No es lo mismo los hábitos que se tenían de niño cuando había un estrecho seguimiento por parte de papá o mamá o de los papás y es aquí en este momento cuando se comienzan a consolidar los hábitos, ¿no? Y cómo va a ser la personalidad del adolescente hacia su tránsito hacia la adultez. Entonces, son varias necesidades básicas que los adolescentes ya comienzan a tener para estas fechas. Hay un marco legal en el sentido estricto, hay ciertas normas que nos hablan sobre las atenciones al adolescente y una de estas, pues bueno, es la 047, que es la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años, propiamente de la adolescencia, la 005, la 008, la 0010, la 028, la 032, bueno, son todas las normas, no se preocupen, está en la lámina, para eso está la lámina, para que lo puedan ustedes tener. Y para que ustedes sepan el contexto legal de cómo vamos a llegar a la atención. Ahora, la 047 tiene unos criterios que van a brindar una atención integral para el adolescente. Y esta norma tiene una perspectiva de género, tiene un sentido de pertenencia cultural y hay una necesidad de respeto de derechos fundamentales. Entonces, a partir de esta norma, estos tres preceptos, perspectiva de género, pertenencia cultural y el respeto a los derechos fundamentales, por lo menos los derechos humanos, es algo que nosotros como médicos debemos de promover. En adolescencia tenemos varias alteraciones. Como les comentaba al principio, este es el primer acercamiento hacia la sexualidad, entonces debemos de enseñarles salud reproductiva y salud sexual. Hay los primeros trastornos de la alimentación o los destellos iniciales de los trastornos de la nutrición que nosotros podemos ya tratar a partir de este grupo etario. Comienzan ya los clásicos problemas de piel, las dermatitis seborreicas, los furúnculos, las gomas, las lesiones en la piel que se comienzan a otorgar o a brindar a partir de esta edad. Entonces, son cuestiones que debemos de orientar. Las enfermedades endocrinas, que si bien a veces en la etapa infantil o de la niñez se pueden presentar, es aquí muchas veces donde se llegan a desencadenar por los cambios metabólicos propios de la adolescencia. Como ustedes saben, como también lo dicen varias curvas del crecimiento, las alteraciones o los caminos biometabólicos del paciente, del ser humano, tienen un arranque inicial al momento del nacimiento, pero un cambio muchísimo, muy fuerte durante la adolescencia. Y esto también conlleva a muchos cambios o explosiones de la personalidad o de la conducta. ¿Vale? Muchas veces el adolescente es muy temerario,
muy, como dicen en mi tierra, muy respondón. Entonces, hay estas acciones que debemos asociarlas con la propiedad o con el propio grupo etario. Dentro de la atención integral hay que nosotros o tenemos que identificar el motivo de la consulta. ¿Cuál es el motivo de la consulta? Si bien no se habla de una consulta del adolescente sano, sí hay que promover la atención primaria y la prevención. Recordemos que estamos en una etapa dentro del más bienestar, en donde la promoción y la prevención de las enfermedades es el centro del modelo. Entonces, hay que tener varias acciones oportunas con el adolescente, como dice la lámina, valorar el motivo de consulta, hacer estas acciones irreductibles durante la consulta, la atención del motivo, la exploración, la medición, la evaluación y la clasificación, el diagnóstico y la atención a ese diagnóstico, y evidentemente todo está relacionado con la norma 004 que nos habla sobre el expediente clínico, así que tenemos que integrar también el expediente clínico. En este sentido, en este rubro, también con el adolescente, no perdamos de vista la vigilancia de la vacunación. Es algo muy importante que nuestros adolescentes completen sus esquemas de tratamiento o inicien los esquemas propios ya de la adolescencia. ¿Como cuál? Como el VPH. Entonces, hay que estar siguiendo al adolescente a que se vacune, a que lo realice de forma oportuna y que mantenga un seguimiento estrecho con el área médica, con el área de su unidad hospitalaria, para que lleven todas las acciones que se mencionan como mínimo en la cartilla nacional de vacunación. Hay que hacer vigilancia de la nutrición. Yo creo que ustedes están muy pendientes de la nueva pandemia que tiene el país. ¿Y esta pandemia cuál es? No es de la tos, no es de la fiebre, es algo que nos cuelga aquí en la pancita y es el sobrepeso y la obesidad. Debemos de atender esas alteraciones de índole nutricional. Curiosamente, México tiene los dos aspectos. Tiene enfermedades de un país rico, pero tiene la realidad de un país pobre. Y en ese aspecto pensado, también hay alteraciones nutricionales como la desnutrición. Entonces, hay que atenderlo, ¿vale? Ahorita es muy sonado el sobrepeso y la obesidad porque justamente con nuestro vecino del norte estamos teniendo cifras muy similares. Y hace unos cuantos años atrás, inclusive se mencionó que teníamos ya el primer lugar para el sobrepeso y la obesidad. Entonces es algo que debemos estar mencionando. Hay que detectar, identificar, orientar, vigilar y administrar para estas acciones, ¿vale? ¿Qué administramos? Pues los micronutrientes, el más común, el hierro y el ácido fólico, dependiendo de las necesidades del paciente. Y evidentemente también un rubro que muchas veces no logramos observar es la salud bucal. También pese a que en la infancia deberíamos de ya de tener este hábito razonable de la salud bucal, en la adolescencia tenemos que reforzarlo. Y si en la infancia no se les dio estos rubros, hay que volverlo a hacer. Como dice la lámina, en la salud bucal hay que dar un estrecho seguimiento, que por lo menos 2 veces al año, o sea, cada 6 meses, una valoración y orientar de forma oportuna el correcto cepillado, la correcta técnica para usar el hilo dental, ¿vale? Es algo muy común también que durante la adolescencia se presentan alteraciones que en la época de la infancia no la teníamos, como por ejemplo el uso de las lentes. Entonces, la salud visual también hay que observarla de forma muy oportuna. Y aquí es algo que me gusta mucho hablar, la detección oportuna del cáncer. Si nosotros detectamos de forma oportuna, podemos dar una atención rápida y que las complicaciones sean menores. Entonces, el médico de primer nivel debe de identificar signos y síntomas relacionados con los diferentes cánceres que se pueden llegar a presentar de forma mayoritaria en la adolescencia. Uno de estos es la leucemia o los linfomas inclusive. Entonces, hay que ser muy precavidos y precautorios en este sentido, ya sé que es un poco redundante, para la detección oportuna, identificando signos y síntomas del cáncer. Hay que seguir todavía con el crecimiento. Hay pacientes que tienen retraso en el crecimiento neuroendocrino asociado a una patología endocrinológica o a veces neuroendocrinológica. Hay que orientar a ese paciente. Y aquí hay algo. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? El adolescente es muy temerario y muchas de las causas de muerte en el adolescente no es por enfermedades. La mayor parte de muertes por el adolescente también o muy relacionado es las afectaciones por violencia.
accidentes, lesiones en el camino, ponchaduras, etc., que puedan poner en peligro la vida del paciente, pero también acciones dentro del trabajo, que es esta parte de la violencia de género, la violencia, el acoso laboral, etc. Entonces, laboral escolar, perdón. Entonces, en este sentido, es aquí donde nosotros tenemos que darle una orientación a nuestros pacientes, dar un seguimiento muy estrecho y mantener una campaña de asociación, ¿vale? Dentro de las estrategias prioritarias de programas preventivos, tenemos una que se llama el CASA. El CASA es, como dice la lámina, es una atención que se da en 5 módulos y estamos observando esta parte, la promoción de estos grandes eventos que pueden poner en complicación al paciente adolescente, aunque ya no es algo muy común, pero tenemos que nosotros que hacer, y le digo no muy común porque no todos los hospitales van a tener un psicólogo o un psiquiatra, pero debemos de hacer un tamizaje en la salud mental, detecciones de tendencias suicidas y detecciones de violencia. Hay que atenderlas de forma oportuna para darle un tratamiento eficaz a esta población. Y evidentemente, si nosotros no podemos, pues hay que mandarlo al sitio que sí se pueda resolver. En este caso, hay que dar una referencia o contrarreferencia en el caso de que se llegase a necesitar. ¿Sale? Mis amigos, el adolescente es un tema muy práctico. Debemos de hacer promoción para evitar el embarazo en el adolescente, hacer una distribución de los métodos de planificación familiar, capacitar al paciente en los métodos de planificación familiar. Identifiquen ustedes qué métodos tienen dentro de su unidad médica, cuáles son los que se le pueden otorgar, más allá de los mecanismos de barrera como el condón. Pensemos más allá en esta parte y procuremos que el embarazo del adolescente llegue a cero, ¿vale? Pues de todo corazón les agradezco a nombre de mi titular, el doctor Juan Carlos Ledesma Vázquez, coordinador de la Coordinación de Programas Preventivos y de su servidor, les agradecemos esta asistencia. Vamos a continuar con la doctora Yareni y les va a continuar con el tema de la adolescencia. Un abrazo, bienvenidos. Hola, buena tarde. Dando continuidad como parte de la atención integral a las y los adolescentes, vamos a revisar este algoritmo de atención de las y los adolescentes. Como saben bien ustedes, los adolescentes son un grupo muy sano generalmente y no acuden a demandar una atención de salud. Entonces, en ese sentido, cuando un adolescente llega a ir a la unidad de salud, cómo lo debemos nosotros de recibir o cómo lo debemos de atender, ¿sí? Si asistes, porque realmente debe ser mucha la necesidad que tiene que estar ahí. Al inicio llega la persona adolescente, puede ser, es de primera vez. Al ser de primera vez, ¿qué es lo primero que va a ocurrir? Va a pasar con enfermería, obviamente enfermería le va a solicitar su cartilla nacional de salud. Muchos adolescentes, como ya les dije, no asisten a consulta, no asisten a las unidades de salud, muy probablemente no cuente con ella. Si no cuenta con ella, la enfermera se la va a tener que otorgar y quedar. ¿Para qué? Para que a partir de ese momento el adolescente ya cuente con su cartilla nacional de salud. Le va a tomar peso, talla, signos vitales y posterior a eso, al ser de primera vez, se le va a abrir un expediente y obviamente se le va a otorgar un consultorio. Va a ser valorado por el médico, el cual va a realizar una historia clínica, va a valorar el grado de riesgo del adolescente expuesto, va a explorar, lo va a interrogar el motivo de consulta, por qué está ahí. Va a revisar si es una enfermedad aguda, después puede identificar con la historia clínica que tenga algún factor de riesgo o que pueda identificar algo que me esté diciendo que ese adolescente puede que tenga algún dato de depresión o puede que tenga algún dato de alguna infección de transmisión sexual y es por eso que está demandando la consulta. O puede que tenga datos de depresión. Pero para ello, para poder identificar o tener estos datos, un diagnóstico mucho más certero, se le va a tener que aplicar algunas pruebas de tamizaje. Y otra, puede que acuda, sea una adolescente
¿Por qué? Porque a lo mejor presenta algún retraso en su menstruación y entonces probablemente está embarazada. Entonces, estas son las tres causas que un médico, al valorar, al interrogar o al estar con un adolescente, puede tener estas tres variables. Como saben, después de eso, si el médico identifica que si una enfermedad aguda, ok, le voy a dar el tratamiento, pero también le voy a ofertar lo que es la estrategia del Centro de Atención a la Salud del Adolescente, que es el CASA. ¿Sí? Le voy a decir que en esta unidad de salud hay grupos adolescentes donde se abordan temas de salud mental, de prevención del embarazo no planeado y prevención de infecciones de transmisión sexual, así como una prevención de sobrepeso y obesidad, prevención de violencia y prevención del consumo de sustancias o de adicciones, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya le di la consulta a ese adolescente, le voy a decir, oye, está el CASA, ¿no te gustaría formar parte del grupo de adolescentes? Y le vamos a explicar que hay dinámicas, que hay talleres, que pueden no, preguntar todas las dudas que tengan en ese momento, tratándolo de jalar y de sumar para que conforme parte de ese grupo. Decirle, hay sesiones una vez a la semana, los temas que se abordan son de tu interés. Obviamente hay psicólogos que presentan temas de salud mental, cómo fortalecer la autoestima, cómo nosotros fortalecer la parte de prevenir infecciones de transmisión sexual, cómo tener sexo seguro, muchos temas que son de interés para las y los adolescentes. Entonces, no perder la oportunidad, ¿sí? Entonces, ya me llegó mi adolescente por alguna enfermedad aguda, pero le voy a ofertar el CASA. Ahora, llega un adolescente a pedir información o porque se ha sentido mal en los últimos días o en este caso la mamá lo lleva. ¿Por qué? Porque dice que duerme mucho o que no se quiere bañar y que está encerrado en su cuarto. El médico le hace la historia clínica, aplica herramientas y va a detectar a lo mejor algún tipo de depresión, de ansiedad o algo le está sucediendo. También a ese adolescente se le va a ofertar la estrategia casa, ¿sí? Y a ese con mucha más razón. ¿Por qué? Porque estamos detectando algún factor o algún criterio de riesgo que necesita ser abordado. Y muchas veces las y los adolescentes, estando entre pares, es mucho más fácil que platiquen, que conversen y que intercambien información. Por información que sea fidedigna, que sea segura, que haya sido otorgada esa información por personal de salud realmente calificado, ¿sí? Que a la hora de hablar, porque en esa etapa, en ese periodo, generalmente las y los adolescentes acuden con más frecuencia a las unidades, si es que van, es por algún método de planificación familiar, en el caso de hombres, por preservativos, y en el caso de mujeres, a lo mejor, ¿por qué? Porque hoy en día se otorga el implante por algún método intramuscular, ¿no? Entonces, si me llegan por esas causas, es jalarlos. ¿Para qué? Para prevenir el embarazo. ¿Por qué? Porque hoy en día también es un problema de salud pública el embarazo adolescente. Entonces, nosotros como personal de salud debemos nosotros concientizar y sensibilizar a las y los adolescentes que un embarazo es algo serio, que no solamente se trata de decir, ok, ya estoy embarazada, voy a tener un hijo. No, sino que hay varios factores, contexto, donde las y los adolescentes dejan de estudiar, se tienen que responsabilizar de una personita más, que muchas veces tienen que vivir con las familias y que su vida cambia completamente, tiene que ponerse a trabajar, tiene que mantener. Entonces, toda esa parte, todo ese contexto, a veces es complicado al personal de salud nosotros interactuar con las y los adolescentes. Es por ello que sí también es importante estar, que ustedes deben estar conscientes, sensibilizados y capacitados al momento de abordarlos, ¿sí? Recordar que es alguien que generalmente muy pocas veces llega a demandar una consulta.
Y si lo tengo en el consultorio, debemos aprovechar esa oportunidad para orientarlo, para capacitarlo, para asesorarlo y para invitarlo a que se sume a los grupos adolescentes del CASA. ¿Sí? Y otra motivo de consulta es una adolescente embarazada. Por el una adolescente y estar embarazada, se le tiene que hacer referencia a un segundo nivel de atención, ¿sí? Porque tiene muchos factores de riesgo para desarrollar preeclampsia, eclampsia, amenaza de aborto, amenaza de parto pretérmino, ¿sí? Entonces, todos esos factores me pueden producir una muerte. Entonces, ok, ya identifiqué a mi adolescente, está embarazada. Le voy a hacer su referencia, obviamente le voy a mandar, le voy a hacer su historia clínica, le voy a solicitar todos los estudios que se requieren, biometría hemática, química sanguínea, un ultrasonido, para saber cómo está en el momento. Sí le puedo dar en ese momento suplementos, ácido fólico, hierro, pero también la voy a mandar a un segundo nivel de atención para que se lleve su control prenatal ahí. Pero eso no me exime de que yo la pueda invitar, ¿sí? A mi grupo de adolescentes. De hecho, la estrategia CASA tiene un apartado donde les da orientación y asesoría a las adolescentes embarazadas sobre técnicas de amamantamiento, los cuidados que debe de tener durante su embarazo, los cuidados que debe dar a la persona recién nacida cuando tenga, ¿sí? Cómo debe de ser su alimentación para que en el proceso del embarazo no aumente demasiado de peso, ¿sí? Se le lleva también el control, es a la par, ¿sí? Sí la estoy refiriendo a un segundo nivel, porque es ahí que la debe de revisar un especialista, el ginecólogo, pero también yo la voy a tener en mi unidad de primer nivel, dentro de mi grupo de adolescentes de casa, de adolescentes embarazadas casa. Y se van a abordar temas. Obviamente, prevenir también la depresión dentro del embarazo adolescente. Es un tema muy importante, que hoy por hoy a lo mejor no está visibilizado ni visualizado todavía, pero puede que una adolescente que se embaraza puede tener una depresión postparto y nosotros tenemos que detectarlo e identificarlo desde antes. Y la estrategia casa es una parte fundamental para que nosotros podamos contener. ¿Por qué? Porque al estar entre pares, al estar entre varias niñas de la edad con algún embarazo, pueden intercambiar información, ¿sí? Y al mismo tiempo acompañarse y estar en un entorno donde se les brinda información adecuada, cuál es la alimentación en ese periodo, en esa etapa, cuál es el control prenatal adecuado que deben de llevar, cómo deben de prepararse para el trabajo de parto, cómo deben de prepararse para tener una lactancia materna exitosa, ¿sí? Cómo deben de prepararse para los cuidados de la persona recién nacida. Entonces, una vez que mi adolescente llega, no debemos de dejar de perder la oportunidad para nosotros asesorarlo, capacitarlo, brindarle la atención y obviamente darle el seguimiento, ¿sí? A los adolescentes hay que verlos siquiera una vez al año. Una vez al año visitarlo y decir, ok, ya te vi, estás enfermo de esto, si gusta te reviso en 6 meses y si no te vemos en un año. Pero te estoy invitando, te hago la invitación para que vengas a ver una sesión. Y entonces se le hace la invitación y en esa sesión intervenga en las dinámicas que los otros adolescentes ya tienen. Y en la parte del lado derecho podemos ver si llega una persona adolescente, pero ya es subsecuente, ya no es la primera vez que va, sino ya es conocido por la unidad de salud. Nuevamente llega a demandar consulta, atención, a lo mejor requiere orientación, asesoría, capacitación, o se enfermó, trae algún tema, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pasar nuevamente con enfermería, le va a tomar la somatometría, como ya tiene expediente, no es necesario abrirle un expediente nuevo, se le va a otorgar el número de consultorio
Y una vez que pasa consulta, obviamente el médico lo va a evaluar, le va a realizar nuevamente la historia clínica. Después, posterior a eso, se le va a dar indicación. A lo mejor es un adolescente que ya pasa. Entonces, solamente hay que darle ese seguimiento y mantenerlo dentro de la estrategia casa. ¿De qué, de qué manera nosotros adolescentes, pues invitándolos a participar en hacer periódicos murales, en hacer a lo mejor algunas, dentro de los talleres de lo que es la estrategia casa, marca, hacer periódicos murales, hacer representaciones teatrales, representando algunas veces como el tema de violencia, para que ellos identifiquen cuáles son focos rojos. Entonces, en esas dinámicas que son interactivas, que ellos puedan identificar qué es lo que pasa en su entorno o darles esta información sobre cómo prevenir el consumo de sustancias o identificar cuando algún compañero, algún amigo está consumiendo e invitarlo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ser replicadores, promotores también de la salud, ¿no? Entonces, invitar a sus pares a que asistan a la unidad de salud y a incorporarlos a los grupos de adolescentes. Y una vez que tenemos toda esta parte, todo este panorama que forma parte de la atención integral de las y los adolescentes, debemos concientizarnos también como personal de salud que cuando llega un adolescente a demandar consulta, no es de primera instancia regañarlos o decirle, es que ¿por qué haces esto? O ¿por qué no? Porque en lugar de nosotros estarles invitando a que vengan, les estamos poniendo una barrera. Y lo que no queremos es tener esas barreras. Y como ya comenté, los adolescentes generalmente son un grupo etario muy sano y no demandan atención. Y si realmente yo me llega un adolescente es porque algo está sucediendo en su entorno inmediato. Entonces es escucharlo antes de llamarle la atención o de regañarlo. A lo mejor muchas veces, ¿sí? Pudiéramos decir es que, ¿por qué me está diciendo? Y a lo mejor, tomando el papel de o rol de papás en ese momento, uno quisiera regañar, pero no. Recordemos, somos el médico, el personal de salud, me está demandando una atención. Entonces, nosotros escuchemos, otorguemos la consulta e invitémoslos a que formen parte de los grupos adolescentes del caso. Y esto forma parte de lo que es la atención integral a las y los adolescentes. Por mi parte es todo. Gracias.